Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Qué bueno estar nuevamente con todos ustedes en un conversatorio más sobre las 15 tareas del duelo. Esta vez con un tema bastante interesante que esperamos aporte a cada uno de sus procesos y de luces a debates y a reflexiones que cada uno se va formulando dentro de su proceso de duelo. Chetita, ¿cómo estás? Bien, hijito, aquí feliz y contenta porque este tema me encanta, me da mucha paz. Entonces, feliz porque vamos a tocar ese tema interesantísimo. Bueno, va, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, muy bien, muy bien. Este tema es el centro de la logoterapia, el verdadero y profundo sentido de la logoterapia de que hemos hablado tanto en nuestras certificaciones. Ok, vale, entonces esto promete muy bien. Un poco para explicarles cuál va a ser la dinámica de hoy. Queremos abrir una nueva sección al comienzo de los conversatorios donde queremos retomar algunas de las preguntas que nos hayan quedado pendientes o comentarios que nos hayan quedado pendientes del conversatorio anterior, siempre enfocados en dar algunos pequeños consejos sobre las personas que están acompañando duelos de otras personas o de familiares. Entonces, cualquier pregunta enfocada a eso, vamos a dedicar los primeros 5 o 10 minutos a hablar un poco sobre eso y después pues, nos centramos en el tema que nos convoca cada semana. Un saludo por ahí, Patricia Elena nos está saludando, dice que es alumno de las 15 tareas del duelo, de la certificación. Berenice Hola, nos Patricia saluda Elena, desde, ¿cómo estás? Berenice nos saluda desde Zitácuaro, Michoacán. Lalita también nos saluda. Mari desde Ciudad de México. Lulú. Claudia Alejandrina, Claudia Lilia Escalante. Muy bien, muy buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañen. Recuerden que este es un conversatorio, así que sus preguntas, comentarios son bienvenidos y en la medida en que vayan llegando y el tiempo nos lo vaya permitiendo, pues los vamos compartiendo y vamos dialogando entre todos. Sheila Ruiz también de la certificación de las 15 tareas nos saluda. Recordarles a todos que hemos abierto una nueva certificación, las inscripciones están abiertas. Esta semana hemos recibido es impresionante la aceptación que hemos tenido y ya ha comenzado a escribirse la gente, así que si están interesados, pues simplemente contáctense con nosotros y con mucho gusto les brindamos toda la información necesaria. Bien, entonces, como habíamos dicho, arranquemos con algunos comentarios que nos hicieron el conversatorio pasado y quisiera también mostrar una foto. En el conversatorio pasado, una de las participantes, Ale LPZ RGZ, nos decía que había decidido que en familia habían decidido hacer algunos muñequitos, algunos ositos con algunas de las pertenencias de su ser querido y que la idea era colgarlos en el árbol de Navidad, como adorno de Navidad. Pues bien, nos mandó una foto, es esta que ustedes ven ahí, sobre uno de los ositos que han hecho con las pertenencias que van a colgar en el árbol de Navidad el próximo año, la próxima Navidad. Así que chévere poderla mostrar y compartir con todos los que nos acompañan esas ideas tan interesantes. Bien, Elizabeth Varela nos dice cómo ayuda a una amiga que su esposo murió hace años y sus hijas no quieren que lleve las cenizas a otro lado. Ella tiene las cenizas en su cuarto. ¿Qué le podemos decir a Elizabeth, que nos preguntaba eso el conversatorio pasado? ¿Qué dices, Pa? ¿Qué le Sí, yo recomendamos creo, a yo creo Elizabeth? que ya lo habíamos conversado la vez pasada. Yo creo que lo importante es preguntarse primero si eso hecho de tener las cenizas desde hace varios años le hace bien o le hace mal, ¿no? Primero, si la respuesta es positiva, ¿no? Me hace bien. ¿En qué sentido te hace bien? ¿Qué te aporta? Es posible que diga, pues nada, entonces tal vez simplemente ella cree que le hace bien. Habrá que ver, no, siento mucha paz, me siento acompañada, de acuerdo. Ahora, en caso de que en algún momento
tuvieran que hacer una mudanza y tuvieran que prescindir de esas cenizas, o se pierden en la mudanza, o de pronto un robo, se llevan el pequeño baúl pensando que allí hay algunas joyas. Si en algún momento pierdes esas cenizas, ¿te harían mucho daño eso? ¿O cómo verías eso? No, sería terrible. Bueno, allí empezamos a pensar que realmente hay un apego muy fuerte hacia las cenizas que obviamente no aporta nada a la elaboración de su duelo. Hay un tiempo para eso. Entonces habrá que con mucho cariño hacerle ver que posiblemente esas cenizas se les puede dar un ritual mucho más bonito, con más significado, como puede ser ¿qué le gustaba a él? Ah, que a él le gustaba mucho el mar, ir a lanzarlas al mar, que a él le gustaba mucho subir a las montañas, a escalar montañas, ir a lanzarlas en una montaña, que a él le gustaba mucho el jardín, sembrar un arbolito y fertilizarlo con las cenizas. Darle continuidad a eso. La idea es que todo lo que se quede quieto, todo lo que se vuelva veneración por el ser querido, no es bueno para el duelo, porque es un símbolo de que mi duelo no evoluciona, de que mi duelo se quedó quieto. Y con mucho respeto, incluidas las niñas, las hijas, explicarles que hay que darle paso a eso y que se liberen totalmente de apegos para que rindan un homenaje completo a ese ser querido como se lo merece, pero hacerlo con muchísimo respeto. Sí, un poco, yo creo que hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y en la cual muchas personas caen en ese error, y es a creer que hay absolutos en el proceso del duelo, ¿no? Que hay una única manera de entender los comportamientos y las cosas. Y creo que eso definitivamente es un error de entrada, ¿no? Así como los seres humanos, pues sus procesos son absolutamente individuales. Y en ese sentido, pues antes de satanizar cualquier comportamiento, lo que hay que observar es qué significa, qué relevancia está teniendo ese comportamiento para esa persona. Entonces, quizás el consejo para Elizabeth es, primero entiende cuál es el significado que le da esa persona a las cenizas en su cuarto, para ver si vale la pena forzarlo para que las retire o no. Puede ser que no sea necesidad y que simplemente sea un lindo recuerdo, que no genera ataduras, que no es extensión de sus apegos, sino que puede tener un significado totalmente contrario. Así que el primer consejo es acercarse a ella y conocer muy bien qué es lo que está sintiendo detrás de ese comportamiento. Así es. Bien, Rosario nos dice, estoy viviendo un preduelo, pues nos cambiaremos de casa y estoy en mucha angustia por dejar esta casa tan llena de recuerdos con mi único hijo que murió hace 12 años. Necesito trabajar esa parte. Chatita, tú, cuando tú te fuiste, ¿extrañaste la casa donde vivió sus últimos días mi hermano? No, realmente no. Yo estoy convencida de que él está donde estoy yo. Entonces, Mm. independientemente de las cosas y de la casa, pues los recuerdos y él están presentes en mi corazón siempre y van donde yo vaya. Entonces, realmente para mí no fue difícil cambiar y venirme a Cali. Además Ujú. que venía era a trabajar y a trabajar el duelo y eso era correcto, eso era lo que había que hacer. Ujú. Sí, ahí una vez más es eso, ¿no? Yo creo que finalmente el proceso no es liberar la casa, sino entender dónde está nuestro ser querido ahora, ¿no? Y Es creer que permanece. reubicarlo. Exacto, es reubicarlo y pretender que él se queda ahí eternamente, como en las películas de fantasmas, ¿no? Que quedan habitando eternamente en una casa. Pues hombre, no, sería muy triste eso, ¿no? Que quedáramos encerrados en un lugar después de irnos. Yo sí creo profundamente que somos libres después de morir, y en ese sentido, pues estamos en cualquier lado donde estén nuestros seres queridos. Así que, bueno, la casa no es lo importante, ¿no? Bien, Ali Valencia nos dice, y he dejado esta de última porque nos sirve como introducción para comenzar a abordar el tema que nos convoca hoy. Entonces ella dice, qué difícil es aprender a soltar. Hoy más que nunca, con la pandemia, se me ha hecho latente cómo ver la muerte para perderle el miedo. Y el tema de hoy
de alguna manera tiene relación a la manera como concebimos y como vemos la muerte. Así que el tema de hoy, para quienes no se han enterado, es si la muerte hace parte de nuestro plan de vida. Entonces, bueno, ahí entró Ale, la de la fotico, y nos agradece por compartir el osito. Dice definitivamente, voy a compartirle lo que escribe Ale. Dice definitivamente mi papá es más que eso para mí, pero se hizo con una pijama que usó sus últimos días. Sí, súper bonito está el osito, Ale. Y muchas Hermoso, gracias por hermoso. regalarnos la foto y compartir eso tan chévere con toda la comunidad de las 15 tareas. Bien, entonces un poco el tema es si la muerte hace parte de nuestro plan de vida. Entonces, yo quisiera que explicáramos un poco mejor el tema. ¿A qué nos estamos refiriendo al plantear esa pregunta? Si la muerte hace parte de nuestro plan de vida. Sí, esta pregunta tiene muchas dimensiones, desde lo fundamental, desde lo básico, hasta lo más trascendente, lo más profundo que el ser humano puede identificar dentro de su esencia. Es la pregunta del millón, de los millones. Es la pregunta fundamental. Es la pregunta que siempre se ha hecho el ser humano. Comencemos por lo fundamental. ¿La muerte forma parte de nuestro proyecto de vida? Desde lo básico, claro que sí. Tiene que ser así. Si la muerte no existiera, no valdría la pena ningún proyecto de vida. Los proyectos, los sueños, los propósitos, los planes, nuestro trabajo, el ahorro, el constituir una familia, el tener algún día una casita, el hacer una empresa, el progresar dentro de un trabajo, tiene sentido porque somos muy conscientes desde que nacemos que vamos a morir y que hay un tiempo para cada cosa y que hay un tiempo para estudiar y que después de determinada edad ya es muy difícil conseguir trabajo, que después de determinada edad es muy difícil que nos den otras oportunidades, que luego, que si queremos constituir una familia, si nos hemos enamorado, eso supone también responsabilizarnos de todo lo que de allí se deriva, y que eso tiene que ser ya, no puede ser para mañana indefinidamente, habrá un tiempo para eso. Entonces, la muerte, el hecho de que sepamos desde que nacemos que vamos a morir, le da dinámica a la vida. Si no lo supiéramos, simplemente viviríamos por ahí. Esto es algo que inclusive los animales saben. Los animales saben de la muerte. Y hay muchos indicios de que conocen que van a morir. Lo saben. Por eso ellos también hacen las sociedades, hacen grupos. Por eso ellos también trabajan. Y las abejas van haciendo acopio de toda una serie de riqueza, porque es necesario, porque si viene el invierno se acaban, y si no han hecho acopio de lo que necesitan para vivir el invierno, simplemente se acaba su comunidad. Entonces la vida sin la muerte no tendría sentido. La certeza de la muerte le da un profundo contenido a la vida y lo llena de responsabilidad y llena nuestra existencia de sentido y responsabilidad. Tal vez eso es lo que hace que no hablemos de ese tema mucho, porque nos llena de tantas responsabilidades que cuando lo vemos así, decimos, hoy mejor no hablemos de eso. Más bien, aquí estamos reunidos para tomarnos unos traguitos, cantar un rato, pasarla bien, pero no hablemos de esas cosas tan trascendentes. Entonces la muerte, no hablamos de eso. Hablamos cuando la enfrentamos. Cuando enfrentamos la muerte de un ser querido o cuando enfrentamos nosotros una enfermedad que nos acerca a la muerte, entonces nos damos cuenta que, oye, pero esto es verdad. Esto le pasa a todos, no somos inmortales, esto no somos como los héroes de las tiras cómicas, la muerte existe. Entonces nos ponemos, como decimos aquí en Latinoamérica, nos ponemos las pilas porque hay que hacer algo aquí y ahora, y empezamos a trabajar para transformarnos a nosotros mismos, transformar nuestro entorno, transformar el mundo. Sin la muerte no sería posible transformar el mundo. Estaríamos como en la edad de piedra, estaríamos en las cavernas,
porque todo lo podíamos hacer dentro de 100 años o 200 o 300 si no tuviéramos la conciencia de que vamos a morir y que hay un tiempo para cada cosa. Entonces, si algo le da sentido a la vida, es la muerte. Cada vez que un ser vivo deja sus células, hay otros que las aprovechan, utilizan esas células muertas para su propia vida, para su alimento. Nosotros mismos nos alimentamos de otros seres vivos, vegetales y animales, que dieron su vida para que nosotros podamos fortalecer la nuestra. Entonces, ¿la muerte hace parte de nuestro plan de vida? Claro, sin la muerte no habría plan de vida, simplemente. Y lo más interesante es que todas las doctrinas espirituales del mundo o las religiones están centradas en eso, en la responsabilidad que tenemos para vivir y darle trascendencia a cada momento de nuestra vida. O que desde lo más básico, la muerte es como cuando hacemos un inventario de lo que somos, nos decimos, pero ¿para qué tenemos todo esto? ¿Para qué tenemos inteligencia? ¿Para qué tenemos sentido del humor? ¿Para qué tenemos creatividad? ¿Para qué conocemos el amor? ¿Para qué podemos identificar una cosa de la otra? ¿Para qué tenemos la memoria? ¿Para qué tenemos todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué tenemos todo esto? Es como si nos hubieran dado, a unos niños le hubieran dado unos papeles, unas cartulinas, unas tijeras, unos colores, y les hubieran dicho, bueno, tenga ahí, pero ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer con esto? Ah, es que tienes un proyecto. La vida es ir descubriendo ese proyecto. ¿De dónde surge ese proyecto? Eso es otro capítulo del asunto. ¿En dónde lo empezamos a crear y qué sentido tiene ese proyecto? Pero que lo tenemos. Y vivir y madurar es ir descubriendo ese proyecto y es hacernos responsables de ese proyecto. Y eso es lo que le da verdadero sentido a la vida. Estás sin audio. Ya. Sí, creo que ahí, digamos, para arrancar el conversatorio, por lo menos el tema, hay una primera conclusión, ¿no? Y es que la pregunta es, ¿la muerte hace parte de nuestro plan de vida? Pues la respuesta es, claro que sí, quizás es la única cosa que hace parte de nuestro plan de vida desde que nacemos. Como dice Elizabeth Kubler, la muerte es un asunto de importancia vital. Sí, si hay algo de la cual tenemos certeza en el momento de nacer es que en algún momento vamos a morir. Y esa conciencia de tener esa claridad hace que nuestra posición frente a la muerte pueda ser diferente. Hay un lío social, y es que a pesar de esa certeza, socialmente y culturalmente, en algunas culturas, no en todas, la vamos negando, ¿no? La vamos negando. Claro, y de ahí surge el gran porqué. ¿Por qué se murió mi ser querido? Para ser concretos y casi que prosaicos, la primera respuesta es porque estaba vivo y tenía que morir. Ahora vienen otras. ¿Por qué se murió en este momento? Porque era su momento. ¿Y por qué este era su momento? Podemos seguir ahondando esos porqués. Entonces vamos encontrando razones mucho más interesantes de por qué morimos. Mira que hay unos comentarios muy interesantes que nos están colgando, sobre los cuales quisiera que comentáramos. Entonces dice Marta, siendo así, que hace parte de nuestro proyecto de vida, ¿tiene sentido el que paguemos un plan para comprar el sitio donde vamos a quedar enterrados? Digamos que tiene sentido en la medida práctica, ¿no? Sí, algún día lo vamos a utilizar. Claro, y en el sentido de poder hacer el ritual, que el ritual es muy importante para poder ir elaborando el apego que teníamos a ese, pero ahí no vamos a estar enterrados. Y para los que quedan, para los seres queridos que quedan. Ajá, correcto. Esos grandes mausoleos de mármol que se acostumbraban antes, tal vez en la estatua recuerde las hazañas o lo que esa persona realizó, pero ahí no está esa persona en ese mausoleo.
Ya eso que quedó y menos ahora cuando se incinera, pues ni siquiera el agua, que es más del 80% del cuerpo, está allí en esas cenizas, o sea que prácticamente no hay nada allí, ¿no? De lo que somos. Ujú. Rendirle culto, rendirle apego a eso, pues forma parte de una imaginario social muy respetable, pero que hay que aprender a manejar con criterio y sin apegos. Sí, sí, entonces esa afirmación tiene dos lados, ¿no? Una, sí, pues tiene sentido comprar, digamos, el espacio para donde nos van a enterrar o donde vamos a estar, donde vamos a estar muertos por un tema práctico, ¿no? Porque finalmente en algún momento estaremos. Pero la otra es la conciencia de que ahí no vamos a estar, de que ahí no es que nos trasteamos para estar en un lotecito de uno por, ¿no? Ese no es nuestro destino, finalmente. Bien. Fíjate, Marco Antonio Bracamonte, que bien lo sintetiza en una frase: la vida y el tiempo están contenidos y fundamentados en la muerte. Yo diría que la muerte está fundamentada en el tiempo. Por el hecho de ser temporales, cambiamos, porque el tiempo no es otra cosa que la medida del cambio. Y al cambiar, nos acercamos cada vez más a la muerte, porque los cambios en las células no son repetibles indefinidamente. Translocaciones y transmutaciones de nuestros genes no son indefinidas. Hay un momento en que se agota esa posibilidad. Y eso es porque estamos en el tiempo. Si en algún momento pudiéramos estar fuera del tiempo, pues podríamos hablar de que somos eternos, pero mientras estemos en el tiempo, estamos cambiando. Y ese cambio se agota, como todo en la vida se agota, como se desgastan las llantas del automóvil, los motores más finos, todo se agota, porque estamos en el tiempo, los estamos usando. Y después Marco Antonio nos dice, la muerte le da orden a la vida, ¿no? Que también es interesante esa concepción. Así Magda es. nos dice, es bueno hablar tanto de las cosas agradables como las cosas no agradables, aunque a las personas no les guste que se hable lo negativo de las personas fallecidas. Entiendo que es una pregunta porque pone signo de interrogación al final. Aunque a las personas no les guste que se hable lo negativo de la persona fallecida. Sí. Tiene también mucho que ver con esto. Chata, ¿tú alguna vez has hecho consciente y has formulado después de la muerte de mi hermano las cosas negativas que tuvo mi hermano? Sí, yo soy muy consciente de todas las fallas que tenía como ser humano y que estaba, pues a sus 19 años se le faltaba mucho madurar y aprender de la vida. Pero él estaba pleno en cuanto al servicio y al amor. Y pienso que lo importante allí era, para él, era eso, era crecer en su parte espiritual y entregar amor y servicio como siempre lo hizo desde muy pequeño. Entonces, eso es lo importante, pienso yo. Recordarlo como fue es correcto, debe ser así, porque somos seres humanos y tenemos fallas y de esas fallas es que aprendemos. Entonces, sí, yo soy muy consciente de de todas lo que él hacía y todas sus cosas lindas y malucas. A mí me parece interesante recordarlo en toda su humanidad, ¿no? Sí, sí. Entender que fue un ser humano maravilloso que atravesó nuestras vidas y como ser humano maravilloso era eso, era humano, ¿no? Y tenía cosas muy chéveres y también cosas que no eran tan chéveres y eso lo hacía grande y eso lo hacía interesante en nuestras vidas, ¿no? No fue un santo, no fue... Sí. Las limitaciones, las debilidades, los errores es lo que nos hace perfectibles. Justamente cuando cometemos un error es cuando nos damos cuenta, aquí hay algo que cambiar. A no ser que nuestro ego nos impida ver el error. Entonces digamos, no, el error fue de otra persona, no mío, yo no soy el culpable. Entonces, perdemos la oportunidad de mejorar, de cambiar. Pero cuando vamos madurando y vamos aceptando que nos equivocamos, que somos falibles, que no nos las sabemos todas, y que cuando creemos que nos las sabemos todas, la vida nos cambia las preguntas, como les dice Mafalda, entonces entendemos que el error es la única oportunidad de aprender. Por eso somos falibles. Qué jartera si hubiéramos sido perfectos de una vez, como una esfera de acero.
no tiene nada que agregarle, como que ya está todo en ella, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vivo? ¿Para qué lucho? Si soy perfecto, me envuelvo en mí mismo. Justamente eso le da el segundo sentido a la pregunta que hemos visto. Una de las cosas interesantes del ser humano es que precisamente porque no se siente perfecto, no se siente completo, sino que es perfectible, entonces se vuelca hacia los demás. Nosotros somos sociales por naturaleza. El ser humano se experimenta como trascendente. Se centra en alguien o algo que es diferente a sí mismo, que está fuera de sí mismo. Y más que centrarse en una condición interna, como proponía la primera escuela de la psicoterapia, Freud, centrarse en la búsqueda del placer, o centrarse en la búsqueda del poder, como proponía Adler en la segunda escuela de la psicoterapia, el gran aporte de Frank es que nos hace ver que el hombre se orienta hacia el mundo de afuera. Y estando en este mundo se interesa por dar sentido a esas cosas, a esos algos, a esos alguien que están fuera de él. Y ahí encuentra el verdadero sentido. ¿Sí? Sea un profesional, sea un político, sea un filósofo, sea un científico, sea un religioso, sea un guerrillero, sea un delincuente. Se centra hacia el otro. Vivimos en función del otro. Somos sociales por naturaleza. Y queremos darle significado. Sin eso la vida no tiene sentido. Sabemos que en la medida en que nos olvidemos de nosotros mismos, vamos a ser capaces de ser más auténticos con nosotros mismos. Que la autenticidad del ser humano es volcarse al otro. Entonces uno siente que hay un proyecto con respecto a los demás. Y aparece el servicio, y aparece el amor, y aparece la caridad, y aparece la solidaridad, y aparece la ayuda, y aparece el trabajo en equipo, y aparece la empresa, y aparece la comunidad, y aparece el otro permanentemente retándonos a trabajar en eso. Y entonces nos sentimos que hay que salir. Y cuando no salimos, entonces estamos en una neurosis. Nadie no quiere salir a la calle porque tienes agorafobia o tienes un problema social que no te puedes relacionar. Eso sabemos que necesita una ayuda, porque eso no es normal. Buscamos a los demás. Por eso el baile, por eso el arte. ¿Qué haría el artista si no pudiera vender, mostrar sus cuadros, sentarse en su estudio a pintar y a pintar indefinidamente solo, o a ensayar, a vocalizar, a cantar, para cantar solo, o a danzar solo? Eso tiene sentido como preparación, como un movimiento previo para luego publicitarse, para entregar su arte a los demás. ¿Qué hacía el escritor escribiendo cosas para él sí mismo? Él quiere algún día compartirlas, decirle, mira lo que he escrito, y si lo puede publicar, mejor. Todos queremos compartir eso con los demás. Entonces, ese sentido trascendente, esa búsqueda del sentido de cada cosa de lo que hacemos, es muy interesante porque hasta ahora no sabemos que los animales lo tengan. Los animales seguramente, ya algunos saben que van a morir, pero tal vez no tienen el sentido tan profundo y tan claro del otro, fuera de la supervivencia. Pero nosotros vamos más allá de la supervivencia. Los seres humanos somos capaces de dar nuestra vida para salvar la vida de los demás. Eso está lleno. Inclusive en los peores momentos se crece mucho más el ser humano. En los peores momentos, cuando tiene una enfermedad terminal, cuando quedó parapléjico, tenemos infinidad de historias de seres humanos que se han crecido y han trascendido y se han levantado sobre ellos mismos para mostrar una resiedumbre y una grandeza. ¿Eso de dónde viene? ¿Por qué hay ese llamado? ¿Por qué inmediatamente planteamos un proyecto de vida? ¿De dónde está eso? ¿Dónde está escrito? Si podíamos quedarnos quietos. ¿Por qué nos exigimos cada vez más? ¿Y por qué nunca estamos saciados fuera de servir a los demás y queremos más y queremos dar? Y en la medida en que el ser humano sea más equilibrado y más capacitado, eso es más evidente, darse al otro. El proyecto es un proyecto social que va con los demás. Es mucho más allá de la psicología profunda de Freud o de darle la psicología de la altura del ser humano de Frank.
el único animal que se pregunta por el sentido de su vida, por cuál es mi proyecto. ¿Y por qué se lo pregunta? Porque sabe que hay un tiempo para hacer ese proyecto. Ese proyecto, como todo proyecto, se hace en un tiempo. Y la muerte es la que finalmente le da la firma a tu proyecto. Decimos que entonces dejamos un legado. Chata, ¿en qué le puede a uno tranquilizar en su proceso de duelo el saber que, por ejemplo, y aterricémoslo en el ejemplo de mi hermano, ¿no? Saber o creer que mi hermano tuvo un proyecto de vida y que quizás ese proyecto fue lo suficientemente bueno y decidió partir, ¿no? Por aquellas decisiones de la vida y circunstancias de la vida, pero finalmente ese proyecto de vida pudo ser completo y pudo ser completo a través también de nuestra misma realización, ¿no? Hoy estamos aquí finalmente reunidos en este conversatorio gracias a su proyecto de vida. ¿Eso en qué te tranquiliza como madre en tu duelo? Bueno, me tranquiliza porque estoy segura, a través de la experiencia que hemos tenido de muchas personas en estos 30 años, con la certeza de su presencia al otro lado y hemos podido pensar que uno sabe en su conciencia interior cuándo se va a ir y cuándo nace y cuándo muere. En su conciencia interior, porque conscientemente es imposible que uno diga, me va a morir en un mes y no se muera uno antes de angustia, pues, porque sabe que se va a morir. En su conciencia interior, si uno cree que sabe que se va a morir, ese es su plan, entonces acelera todo y cumple toda su misión y cumple todo lo que uno tiene propuesto. Hugo Alejandro, un año antes escribió, ya habíamos contado que en sus retiros espirituales decía, sí, daría la vida por un amigo y esa es mi meta. Un año antes de morir, y efectivamente murió defendiendo a su amigo. Entonces, ese es un indicio de que en su conciencia podía saber que ya su tiempo estaba cumplido. También hay otro indicio donde él graba un cassette con su amigo de música y le pone el título Canciones para mi muerte. Entonces, eso nos hace creer que uno cumple su misión y sabe cuándo se va a ir. Entonces, eso me tranquiliza a mí muchísimo porque sé que él vino, dio amor, prestó servicio donde pudo, cumplió su deseo interior, su deseo espiritual de la vida y partió. Y fuera de eso, nos dejó semejante herencia como es el sentido de vida, porque ahí encuentro yo el sentido de la muerte de Hugo Alejandro y el sentido de mi vida y de nuestras vidas, porque nos unió definitivamente a ti, a Hugo, a Mile y a mí en un círculo así amarraditos todos a través del amor y el servicio, y nos tiene trabajando fuertemente para nuestro crecimiento y para poder llegar triunfantes y decirle, Tato, acabamos tu misión y cumplimos la nuestra gracias a ti. Entonces eso me da a mí mucha paz y por lo menos hay una cosa positiva de su muerte. No la tragedia y su ausencia, que es inmensa, pero pesa más la parte positiva y la parte espiritual de él, que es la que perdura. Mira que cada vez que alguien nos dice, alguien que haya perdido, sobre todo lo dicen cuando son muertes de personas jóvenes, ¿no? Niños o adolescentes, normalmente dicen, es que me duele porque no pudo terminar su proyecto, ¿no? Como que le faltaron muchas cosas por vivir y muchas cosas por hacer. Y yo con la muerte de mi hermano que muere finalmente, sí, espérate, ya lo y con la muerte de mi hermano que muere finalmente a los 19 años, uno diría, pues sí, le faltaron muchas cosas por vivir, pero yo tengo la certeza en que su proyecto no terminó con su muerte. No, pues, de hecho, aquí estamos. Aquí estamos, de hecho, sí. Sí. Simplemente, de alguna manera,
su participación en su proyecto, su participación en este estado físico, en su proyecto, de pronto de manera física acabó, pero perdura hasta ahora y estamos hablando que murió hace 30 años, ¿no? Y aquí estamos y seguimos y trabajando y seguimos en torno a algo que él sin duda alguna lo tenía claro y él era un hombre muy servicial, era una persona muy servicial. Y bueno, y aquí estamos en torno a ese proyecto de vida que también se junta con el nuestro. No quiere decir que entonces mi hermano me quitó mi proyecto de vida, no. En algún momento debimos haberlo planeado. ¿Sí? Y como trabajo de equipo dijimos, listo, hasta aquí voy yo, dale vos en esto, vos más sabes, yo te voy asesorando por acá de otra manera, y lo planeamos y ahí está saliendo. Ojalá no decidamos otra cosa, porque también creo que seguimos siendo libres, ¿no? Y si el día de mañana decidimos que no le apostamos al proyecto de mi hermano, pues también está dentro de las posibilidades. Pero aquí estamos también, que no es solo su proyecto de él, es un proyecto de todos, que debimos haber planeado en alguna parte del cosmos y de la existencia, ¿no? Pero no Ibas a solo, decir algo, pa. ¿Qué pero ibas a no decir, solo, Sí, chico? no solo es la muerte de Hugo Alejandro, sino la de mis padres, que Además, realmente su su plan de vida la cumplieron conmigo. Y yo tengo que continuar ese plan para mi crecimiento, como es la honestidad, como son todos los valores que me inculcaron y que siempre están presentes ellos a través de mis valores. Porque si yo soy honesta es porque mi papá toda la vida me dijo, hay que ser honesta, hay que hacer las cosas correctamente, nunca puedes estar en un lado que no sea el correcto. Tantas cosas que nos enseñaron y que nos dieron valores. Entonces, continuamos su plan de vida y eso es muy gratificante. Eso es agradecerles a ellos inmensamente todo lo que han hecho por nosotros. me acuerdo de mi abuelo que siempre desde chiquitico insistía en que yo escribiera, en que yo escribiera, en que yo escribiera. Y mira que vine a hacerlo después de que él murió. Terminé escribiendo, que era como un deseo de él, que también sin duda alguna hace parte de mi proyecto de vida, eso está claro. Sí. Ibas a decir algo, pa. sí, que inclusive hay validaciones muy serias de esta percepción de que nos encarnamos y venimos a la vida con un proyecto muy concreto, que depende de cada uno. Algunos lo hacen en muchos años, lo hacen más lentamente, otros lo hacen tal vez más aceleradamente, otros lo tienen muy concreto, algunos les necesitan 40, 50 años para hacerlo, otros 19, otros algunos meses nada más de vida intrauterina y ya hacen lo que tenían que hacer y continúan su evolución, ¿no? Porque algo que cada vez es más claro es que nuestro espíritu continúa evolucionando y creciendo. Y yo quiero citar a Elizabeth Kubler, porque lo dice con la autoridad dice ella, de 20,000 pacientes en las distintas clínicas que fundaron, no solamente durante la guerra, sino después. Dice 20,000 pacientes de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las edades, de todos los países, de todas las lenguas. Dice el menor de 3 años y el mayor tenía más de 100 años, para citar la diversidad, ¿no? Hombres y mujeres. Y dice esta frase tan taxativa, dice, estoy segura, absolutamente segura, que todos ellos sabían cuándo y cómo iban a morir. Y no lo tenían en su consciente, lo tenían en su inconsciente, en su mente inconsciente. ¿Y cómo afloraba eso? A través del arte. Entonces los ponía a dibujar y aparecía allí ese momento, a través de un dibujo, o a través de una canción, o a través de un poema, o a través de un escrito, ¿no? Había que ser muy sutil y muy intuitivo para encontrarlo, pero hay muchísimos libros de personas que conocieron a Elizabeth Kubler y trabajaron con ello, en donde uno puede analizar bellísimas fotografías de niños que pintan y dibujan cosas que van a suceder varios años antes. Entonces, parece que lo tenemos impreso, tenemos el proyecto, tenemos tantos años. Por eso a veces tal vez uno ve jóvenes, personas que murieron muy jóvenes,
pero vivieron con una vida como muy acelerada, ¿no? Como que el tiempo no les alcanzaba para todo, querían ser deportistas, querían ser músicos, querían estudiar muchas cosas, cambiaban de una cosa a otra, como que su mente le estaba diciendo a nivel inconsciente, ojo, hay, trabaja, no, hay poco tiempo, ¿no? Acelérate. Es una pregunta recurrente en los grupos de apoyo. ¿Por qué mi hijo que murió tan joven vivía esa vida tan acelerada? ¿No? Y también los testimonios de madres que tuvieron muertes perinatales y que aceptan que eso les cambió radicalmente la vida, que su vida se hizo mucho más madura, que descubrieron el significado del dolor y cómo eso podían transformarlo en un aprendizaje. Sí. Por eso pongo el comentario de Elizabeth Varela, que dice, sabemos cuándo nacemos, pero no cuándo moriremos. Pues esa es una pregunta, ¿no? Tal vez sí sabemos cuándo moriremos. No podemos asegurarlo, pero, pero tal vez sí. Recuerdo siempre cuando la chata acostumbra hablar de las diferencias entre mi hermano y yo, ella siempre acude a una imagen que para mí es muy diciente, ¿no? Y es la manera como cada uno de los dos entraba a la casa. Entonces, cuando yo entro a la casa, casi que ni me siento, trato de que la llave no haga mucho ruido, cierro pasito la puerta, ¿no? Y así he entrado siempre a la casa. Cuando mi hermano entraba a la casa, era como si estuviera de afán, ¿no? Me Duro, arrebato. botaba la puerta y rápido, y saludaba rápido, y vivía como de afán. Y yo recuerdo que él me decía, era una frase muy, muy recurrente en él conmigo, decía, uno tiene que aprender hacer rápido las cosas, todo lo que más puedas aprender, hay que aprender a hacerlo. Entonces mi hermano nadaba, ganaba una medalla y luego se metía a judo y ganaba una medalla en judo y luego se metía a boxear y ganaba una medalla en boxeo y luego se aprendía a cantar y era como que, listo, ya hice ese, lo aprendí y vamos y vamos y vamos. Vivía una manera acelerada en todo sentido, ¿no? Desde ir a pelear, desde ir a manejar como loco con el carro, hasta ir a ayudar, hasta, es decir, tenía una vida sin duda acelerada, como si de alguna manera intuyera que esto era corto para él y Sí, había que vivirlo de afortunadamente, manera rápida, ¿no? afortunadamente no tenemos esa fecha a nivel consciente, porque si no nuestra vida sería No, pues imposible, ¿no es terrible. Eso. cierto? La intuimos, la intuimos. Pero Pesadilla. hay, poco a poco vamos tomando conciencia de que tenemos un plan de vida. A mí me llama mucho la atención y quería citar aquí, eh, quería citar algo muy lindo que encontré en el último libro de Frank, de Víctor Frank, que se llama justamente El hombre en busca del sentido último. El primero se llama El hombre en busca del sentido. Y aquí ya habla de la trascendencia, ¿no? Ese encuentro con la trascendencia de la vida. El hombre en busca del sentido último. Y entonces cita un caso muy interesante sobre el sentido del sufrimiento y del dolor, porque hay tres formas de ir descubriendo ese plan. Una es cumpliendo el deber que tenemos, haciendo el trabajo que tenemos todos los días. La otra es experimentando alguna cosa maravillosa o experimentando a alguien especial para nuestra vida, es decir, el encuentro con el amor, por ejemplo. Ahí empezamos a encontrarle sentido a ese plan, a descubrir ese plan. Y la más importante, dice Frank, cuando tenemos que enfrentar una situación que no podemos cambiar y nos vemos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos. Y la muerte es una de esas situaciones que no podemos cambiar. Ahí empezamos a descubrir el plan que teníamos. Entonces cita esto de muy bello de una señora durante la Segunda Guerra Mundial. Dice, unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, un médico examinó a una mujer judía que llevaba una pulsera hecha de dientes de niño engastados en oro. Bonita pulsera, le dijo el médico. Sí, respondió la mujer. Este diente era de Miriam, este otro de Esther y este otro de Samuel. Mencionó todos los nombres de sus hijas y hijos de acuerdo con su edad. 9 hijos, añadió, y todos ellos acabaron en la cámara de gas. Impresionado, el médico preguntó, ¿cómo puede vivir entonces llevando esa pulsera? Tranquilamente la mujer respondió,
Ahora soy responsable de un orfanato en Israel. El profundo descubrir el plan a través del sufrimiento. Ese es un momento. Ahora, si quiero, asumo la responsabilidad de no convertirme en sufriente, sino en duelista y descubrir mi proyecto de vida. O me dejo sumir por el dolor y seré un doliente para siempre, un sufriente, que eso ya es una decisión. Y allí cada vez mi plan será más difuso, porque como bien dijiste, no estamos obligados, nadie nos está manejando como un títere para el cumplimiento de nuestro plan. Eso es algo que está en nuestra libertad, en nuestras posibilidades, pero tenemos un proyecto. Aquí venimos con un proyecto muy serio y muy claro. Y como se comentaba hace un momento, un proyecto que continúa. Dejamos un legado, dejamos una empresa. Y lo que faltó lo harán quienes continúan si logramos motivarlos lo suficiente y si dimos las bases suficientes para que el proyecto arranque. Pero ese es el reto que tenemos, ¿no? Sí, mira que si uno quiso mucho a su ser querido, yo dudo mucho que a esa persona que uno quiso tenga la intención de que su proyecto, de que dentro de su proyecto sea que tú sufras eternamente. Es muy posible, casi que seguro, que dentro de su proyecto está que nosotros, que lo que hicimos, que lo queríamos, seamos felices. Luego, pero lo que pasa es que tenemos la libertad de querer serlo o no serlo. Si no lo queremos ver, pues es nuestro problema finalmente. Pero el mensaje de la muerte de nuestro ser querido no es la tristeza, sino es la trascendencia, que es cosa diferente. Es el dejar huella profunda en esta vida. Y la huella de nuestro ser querido que partió no puede ser la tristeza y la miseria. Y eso depende de nosotros y de nuestras decisiones, ¿no? Yo creo que podemos dar paso a varios comentarios, son muy interesantes. Sí, porque ahí estoy tenemos... escribiendo mucho. Bueno, Eli Chirino nos dice, siempre me quedé pensando en lo que decía mi marido. Él se preguntaba, ¿qué hacía en este lugar? ¿Qué misión tenía? Esa es la pregunta, ¿no? Y finalmente esa pregunta la formulamos porque la muerte está presente. ¿Por qué vine a parar aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Exacto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí. Ross nos dice, como que la misma vida nos va acomodando las cosas y las situaciones a lo que nuestro plan de vida para permitirnos completar nuestra misión. A mí en lo personal, cuando falleció mi ser querido, la vida nos acercó más aún con la pandemia. Era como que un placer volver a vernos y conversar. Se nos pasaban las horas, sin saber que Él me acercó a su vida para cuando Él partiera. Yo tuviera esa cercanía y ahora, gracias a la vida, acompaño a su esposa y hemos encontrado un gran espacio y un gran cariño. Me disculpan, es que a veces no se ponen comas y se me dificulta leer sin las comas y sin los puntos. Bueno, Beatriz Galindo nos saluda. Beatriz, Julián, qué rico poder hablar con ustedes. Un abrazo grandísimo de mucho cariño para ti, Beatriz, que hay mucho cariño ahí. Sheila, que participa en nuestra certificación de las 15 tareas, nos dice, esta frase me encanta, ¿no? La muerte es tan esencial que todos morimos, pero no todos nacemos. Interesante la frase que nos comparte Sheila. Quiero saber si me están escuchando, porque veo que mis papás se quedaron congelados. Por favor, si me pueden confirmar que me están escuchando, sería muy útil para mí. Continúo entonces con las participaciones de todos ustedes. Sandra Esperanza León Bocanegra nos dice, estoy de acuerdo con lo que manifiestan. Uno sabe cuándo ha cumplido con el proyecto de vida y siente cuándo se va a ir en este mundo. Mi padre empezó a escribir un diario de vida y nos entregó un mes antes de morir, a cada uno de los hijos. Excelente, qué chévere experiencia que nos cuentas. Marco Antonio Bracamonte nos dice, la muerte es la posibilidad que contiene a todas las posibilidades. La muerte es la posibilidad que contiene a todas las posibilidades. Qué bonita frase, me gusta mucho lo que Antonio acaba de decir,
porque es un poco lo que venimos trabajando con la idea. Es decir, la muerte es lo que le da sentido. Cuando decimos es que yo no sé por qué se tuvo que morir, porque es que así tenía que ser y no podía ser de otra manera. Porque en algún momento tenemos que morir para que todas las posibilidades quepan en la existencia humana. Ese es el fundamento de la existencia, que la muerte existe y entonces tenemos que tomar decisiones y entonces tenemos que tomar acción sobre nuestra vida. Y esa muerte no solo la nuestra, sino la de nuestros seres queridos. La muerte de nuestros seres queridos es la posibilidad de cambiar, de transformar, de tener una perspectiva diferente del universo y del mundo, de tener una perspectiva diferente sobre la relación con los demás. Entonces, me gusta mucho como Marco Antonio lo resume, porque sin duda alguna la muerte es la posibilidad que contiene a todas las posibilidades, incluso las de la tristeza eterna. La muerte es tan interesante que nos plantea esa posibilidad también, que haya tristeza eterna en nuestros corazones, pero es tu decisión que sea diferente. Beatriz Galindo nos dice, porque las decisiones que tomamos tienen que estar relacionadas con el proyecto de vida que tenemos. Pero ¿cómo saber cuál es ese proyecto de vida? Bueno, esa es la gran pregunta. Y por eso, digamos que la muerte del ser querido tiene, y lo decimos en las tareas del duelo, y lo proponemos como una de las decisiones, y es comenzar a afinar los sentidos. Esto lo planteamos en el segundo nivel, el comprender. Y es que invitamos a la gente a que salga, cuando salga a la naturaleza, afine los sentidos, porque ese afinar los sentidos nos va dando la posibilidad de encontrar respuestas sobre nuestro propio sentido. Entonces es escuchar de manera diferente el canto de los pájaros, ver los paisajes de manera diferente, entender la relación con los otros seres humanos de manera diferente. Y la muerte tiene ese particular regalo, ¿no? Que quedamos como tan deshechos, como tan sin herramientas, que quedamos en cero y los sentidos tienen la posibilidad de afinarse. Y bueno, ahí depende que comencemos a tomar las decisiones correctas. Bueno, me dicen que sí se escucha, parece que mis papás, que les debió haber ido la luz como está lloviendo, puede ser que eso haya sido. Rose nos dice, me parece muy, muy importante y especial en este momento que lo menciona sobre los valores que hemos tenido y que compartimos con nuestro ser querido. Enfocarnos en no perder esos valores, sino mantenerlos y fortalecerlos. Es como una forma de seguir en conexión con el ser querido tan oportuno. Así es, así es. Yo lo que entiendo después de la muerte de mi hermano es que debía haber un reencuentro y una reelaboración de los valores. Finalmente, pues seguía siendo el mismo ser humano, con los mismos defectos y las mismas virtudes que tenía durante su vida. Pero de alguna manera había una lucha permanente por hay que ver cómo vamos trabajando y fortaleciendo esos valores en honor a él, en honor a su vida, en nuestra vida. Bien, se nos está acabando el tiempo, así que creo que este es un tema que vale la pena continuar trabajando. Lamentablemente parece que mis padres tuvieron algún problema con su computador, con la luz, pero pues, bueno, alcanzamos a discutir algo. Un poco el tema que veníamos a tratar era comenzar a ver la muerte como ese gran plan de la vida, como esa única tarea obligatoria que todos tenemos pendiente. En ese sentido, la muerte hace parte del proceso de la existencia. Y desde ese punto es que tenemos que entenderla. Entonces, el problema finalmente no es la muerte, sino el apego que desarrollamos durante la existencia. Y entonces el apego comienza a ser el origen de los miedos, de las frustraciones, del dolor, de la angustia. Y es el apego el que nos impide ver el verdadero mensaje que hay detrás de la existencia de un ser humano en nuestras vidas. Así que la idea de hoy era tratar este tema porque nos parecía muy interesante para comenzar a ver esos mensajes profundos de la muerte sobre nuestra existencia y sobre todo de la muerte de nuestro ser querido. Lucía Bata nos dice,
Edith Eger, en su libro La bailarina de Auschwitz, dice que las personas tenemos la capacidad de decidir si queremos ser sobrevivientes o víctimas de lo que la vida nos presenta. Es la esencia de la logoterapia, finalmente, ¿no? Esa capacidad de decidir sobre nuestra vida, incluso en los momentos más duros, de darle sentido a nuestra existencia, incluso en los momentos más duros, o quizás a partir de los momentos dolorosos y duros. Eso tiene el dolor, ¿no? Que nos brinda la posibilidad de entender y de darle sentido a nuestra existencia, un sentido más profundo a nuestra vida. Bien, muchas gracias a todos ustedes por compartirnos, por acompañarme, por aguantarme en estos últimos 10 minutos que nos quedaban en soledad, escuchando las reflexiones, participando, apoyándome con sus reflexiones y sus participaciones. Qué bueno verlos, qué bueno volver a encontrarlos. Recuerden, por favor, que hemos abierto el proceso de certificación de las 15 tareas del duelo. Comenzaremos en abril, así que tenemos algún tiempito para comenzar, contactarnos. Con mucho gusto les brindamos toda la información necesaria. Hemos tenido una apertura y la gente ha recibido de muy buena manera esto. Ya tenemos algunos inscritos, así que muchas gracias por esa aceptación. Recuerden que si quieren información nos escriben y con mucho gusto. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Qué rico volverlos a ver. Fernanda Monzoni nos da las gracias por este conversatorio. Marta nos dice que es un tema que debería tocarse desde pequeños. Generalmente convertimos el tema de la muerte como un tabú. Mayela nos dice, los bendigo desde Zacatecas. Y Eli agradece desde su corazón. Igualmente yo, muchas gracias a todos ustedes desde lo más profundo de mi corazón. Ha sido muy agradable compartir este espacio y nos vemos la próxima semana seguramente retomando este tema y planteando algún otro que contribuya al proceso de duelo de cada una de ustedes. Un abrazo gigante en este momento estoy en Ecuador, así que se les quiere mucho y nos vemos la próxima semana. Que pasen una buena noche.